Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa hora. Gracias te damos, Señor, por ese privilegio, Padre, que tú nos das de poder, Padre, estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor Jesús, de venir, Padre, a darte gracia y honra, Padre, por todo, Dios mío, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Te pido, Padre, por ese remanente, Dios mío, Señor, en esta preciosa hora, Padre, Dios mío, Señor Jesús. No queremos salir, Padre, de este lugar, Padre, si que tú no hayas hecho algo, un cambio, Padre, en nosotros, Dios mío, en esta noche, Señor. Te pido, Padre, Dios mío, Señor Jesús, que sea tú, Dios mío, Señor, ministrando, Padre, cada vida, Padre, cada corazón, a través de esta palabra, Dios mío, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. A ti sea la honra, la gloria, Padre. Reconocemos, Dios mío, Señor Jesús, que necesitamos de ti, Padre, cada día. Que tu pueblo, Dios mío, Señor, siente ese deseo, ese anhelo, Padre, en el corazón, Padre, Señor, de buscarte, Dios mío, Señor, cada día, Señor, para que, Dios mío, Señor, como dice tu palabra, esa fe, Padre, sea aumentado, Dios amado, todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que pueden tomar su lugar, pero no deje alabar el nombre del Señor. Amén. Así que no venga el sueño también. Amén. Quita ese cansancio, porque dice la palabra del Señor, si hablamos de la fe, esa fe, hermano, yo creo que es el fundamental para la vida del cristiano. Amén. Si vemos los hombres que trabajaron antes, amén, ellos tuvieron esa fe y ellos nunca dijeron, oh no, hoy voy a descansar, es que no puedo. Amén. Si vemos la vida de Noé, cuando él preparó el arca, ¿será que ese hombre agarró vacaciones? Dijo, no, hoy voy a ir de vacaciones. No, él trabajó haciendo esa arca para salvar amén, por fe. Dice la palabra del Señor que él por fe se salvó. Amén. Pero nosotros hoy en día no queremos venir y por el cansancio y decimos, ¿y cómo nos vamos a salvar? Amén, si no queremos caminar. Amén. Y la palabra estamos viendo, hermano, que nos dice la palabra. Así que la fe, dice, del cristiano, cuando va creciendo, va aumentando, dice, por oír la palabra de Dios. ¿Y cuánto de nosotros nos gusta la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto de nosotros, en verdad, cuánto prédica usted escucha en todo el día? Amén. A ninguno. Aleluya, amén. Ahí hay prédica, amén, para que nosotros nos levanta cada día, amén, para aumentar esa fe. Pero muchas veces nosotros y muchos cristianos hoy en día ya no escuchan palabra de Dios, ya no quieren escuchar palabra de Dios. Ellos lo que quieren ver es de los chistes que están saliendo en las redes sociales. Ellos se ríen, mucha gente siendo cristiano, amén, se ríen de esos chistes que están saliendo. Y es lo cristiano. ¿Y cómo va a venir la fe? Si lo que estás viendo son chistes. Amén. Y te metes en el Facebook, todo lo que tú ves son chistes lo que hacen la gente. Y el cristiano ahí se está riendo. ¿Será que se está aumentando la fe? ¿Se está creciendo la fe? No está creciendo la fe. Al lugar está yendo más para abajo. Amén. Y muchas veces nosotros hoy en día, si vemos realmente, hermano, todo de lo que escuchamos, oímos, hay veces no nos aumente la fe. Al lugar de que nosotros nos aumente la fe, viendo esas cosas, hermano, si tú de verdad te dedicas a eso, estás perdido. Amén. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno, no se ve nada bueno ahí en esas cosas. Realmente usted mira en dónde estamos parados, en dónde está caminando. Realmente no hay nada bueno ahí en esa cosa. Pero el hombre, el cristiano hoy en día, ahí está. Desde la mañana, como dice nuestra hermana, amén. Desde la mañana el hombre se mete ahí. No es de estudiar la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la fe, se necesita también estudiar, leer la palabra de Dios. A través de eso viene la fe del cristiano. Pero cuando nosotros
estudiamos o leímos algo de la Biblia hoy? Aleluya. Se escucha uno nomás, amén. Unos dos, amén. Y los demás, amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros, dice la palabra del Señor, cuando si hablamos de la fe, dice es que nosotros tenemos, primero dice la palabra del Señor, cuando hablamos de la fe, es tener una confianza en Dios. Es que nosotros tenemos confianza en Él, que Él nos va a aumentar nuestra fe cada día. Y también es creer, dice, es fidelidad, es obediencia, es seguridad. Amén. Es lo que Dios nos pide cuando nosotros hablamos de la fe. Amén. Dice ahí que es creer. Y muchos cristianos hoy en día no creen en la salvación. No creen los milagros que Jesús puede hacer en la vida. No creen, dice ellos, no. Voy a probar a ver si me sano. Voy a probar si Dios, el hombre hoy en día nomás está probando. No tiene fe, no cree de lo que Dios ha hecho por su vida. Amén. Por eso, y también Dios es fiel con nosotros, y la obediencia, Dios necesita una obediencia para que esta fe va creciendo. Necesita una obediencia y también seguridad. Dice, para tener una seguridad, sabemos que Dios nos cuida y nos protege. Amén. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios nos cuida. Y cuando viene la fe, dice, es por escuchar la palabra de Dios y por leer la palabra de Dios. Amén. No, esa fe no va a venir nomás como estaba diciendo, amén, o escuchando música mundana todavía, porque hay cristianos que todavía les gusta la música mundana todavía. Amén. Cuando llega allí dice, se llega un recuerdo todavía, amén. Todavía, amén. Muchos cristianos hoy en día todavía les llega ese recuerdo todavía cuando estaban en el mundo, y dice, me acuerdo cuando estaba. Pero ¿y dónde está la fe? ¿Y cómo va a crecer la fe si nosotros estamos escuchando música mundana? Amén. Y especialmente hoy en día también en las televisiones pasan esos novelas que le dice, ¿cuándo son noveleras? Amén. Casi muchos, de verdad. Y ahí realmente, hermanos y hermanas, amén, no hay cosa buena que se ve en esos. Amén. Todo lo que pasa ahí, todo lo que se mira ahí, de verdad, todos puras son mentiras. Amén. Amén. Allí te enseñan muchas cosas, pero son puras mentiras del diablo. Amén. Que está enseñando a la gente. Y muchos cristianos hoy en día todavía, allí se quedan. Allí amanece, amén, viendo. Muchos, de verdad. Quizá aquí en esta iglesia no pasa, amén. Yo creo ninguno, amén. Mira tele, ninguno, ¿verdad? Aleluya, puro película, amén, de Jesús. Eso es bueno para que, amén, de verdad, hermano, muchas cosas hoy en día que el enemigo está tratando la manera como destruir esa generación que estos días, amén, se ha levantado muchas cosas donde nosotros, el hombre se está perdiendo. Ya no está, como dije al principio, ya no está escuchando palabra de Dios. Amén. Ya no escuchamos palabra de Dios. Ya no queremos escuchar la palabra. ¿Cuántos hombres hoy en día se han levantado? Estaba viendo yo un hombre hoy en día, dice él, ¿y por qué hoy en día dice que se han levantado los predicadores que nomás tiran a la gente como palo? dice él que él no les gusta pues que nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, cuando exhortamos a la gente, pero la pregunta es, ¿quién nos van a decir? ¿Quién nos va a enseñar cómo nosotros tenemos que caminar? Amén. Y hoy en día la gente no quiere una palabra de exhortación, no quiere una palabra que dice que arrepiéntete. No, hoy en día la gente quiere escuchar una palabra de bendición, de prosperidad. Y muchos hombres hoy en día hablan de puro prosperidad. Dice ellos, decía un hombre, dice, si quiere ser bendecido, Dios me dijo que me va a dar el iPhone 17 y aquí va a salir, dice él. Mentiroso ese hombre. Y mucha gente, como decía nuestro hermano pastor, ahí sí sacan la billetera, sacan todo y ahorita sí dejo todo. Pero en la casa de Dios no hay naranja, amén. Para la obra de Dios no hay nada, amén. Pero para esos hombres engañadores, ahí sí, aquí cuánto quiere, cuánta ofrenda quiere, amén. Y muchos hombres hoy en día se han levantado engañando a la gente.
y el gente que no tiene fe y gente que no vive espiritualmente, rápido nos engaña. Por eso dice la palabra del Señor que pronto va a venir a levantar el Señor a su pueblo, y muchos engañadores se van a levantar esos días. Amén. Y por eso es necesario que nosotros, por eso la pregunta hoy en esta noche, ¿cómo viene nuestra fe? ¿Cómo la fe del cristiano? Amén. ¿Cómo está tu fe? Es la pregunta hoy en esta noche, ¿cómo está esa fe? ¿Va creciendo o va para abajo? Amén. ¿O va disminuyendo cada día? Porque dice la palabra del Señor, es necesario que nosotros, hermanos, busquemos la presencia de Dios hoy en día. Da tristeza, hermano, hoy en día que el hombre, siendo que conociendo a Dios, está dando la espalda a Dios. Ya no quiere buscar presencia de Dios. Ya no, como que llegó un conformismo, dice, no, estoy bien. Con un día que llego al mes es suficiente. Que realmente, hermano, Dios mío, si yo meditaba, ¿será que Dios tiene necesidad del hombre? Nosotros somos los necesitados de Dios. Especialmente hoy en esos días, yo creo que mucha gente, por no salir de su casa, por esas leyes que están encerrados en la casa, durmiendo. ¿Y dónde está esa fe? Pues que usted dice que tiene de Dios. No que así hablamos de seguridad, pues que tenemos una seguridad de Él. ¿Dónde está? Amén. Yo le estaba diciendo desde la semana pasada, yo no sé, yo tengo una fe. Yo voy, yo paso. Es porque Dios está conmigo. Es porque tengo una fe. Yo en Guatemala servía a Dios, salía en la iglesia como 11 de la noche y caminaba en oscuro, no hay linterna, no hay nada. Y ahí decía la gente, no, allí roban, dice, allí matan, dice. ¿Dónde? Pero ni un perro, gato me sale ahí caminando en esa oscuridad, amén, de verdad. Pero hoy en día está lleno de luz la calle y la gente tiene miedo de salir de noche. Amén, el carro, amén, tiene buena luz. La gente tiene miedo hoy en día de buscar a Dios. Y decimos que tiene fe. ¿Dónde está esa fe? El hombre hoy en día se esconde, amén, por lo que está pasando. Pero no nos dice la palabra del Señor, como decimos, nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días de nuestra vida. No busque a Dios. No, tiene miedo la palabra. Tiene miedo a la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, así que la fe, dice, viene por oír la palabra de Dios. No por escuchar otras cosas de este mundo, amén. Hay muchas cosas que nosotros podemos escuchar que no sea la palabra de Dios, y nuestra fe no se está aumentando. Cada día se está yendo para abajo. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, se recuerda que les dijo Jesús que si ellos tuvieran fe como un granito de mostaza. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les dijo eso? Que sus discípulos, decía la palabra del Señor, porque había una mujer, dice, que tenía un hijo lunático, amén. Busque en su Biblia, amén, Mateo 17, 21, amén. Ahí está, vamos a leer por qué los discípulos de Jesús no pudieron reprender, amén. ¿Por qué dice Jesús que San Mateo 17, 21, amén? Amén. Vamos a leer ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, vamos a leer el 18, el 17. Vamos a empezar el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua.
y le he traído a sus discípulos, pero ellos no han podido sanar. La pregunta es, ¿por qué los discípulos de Jesús no pudieron sanar a ese muchacho? Amén. Y Jesús nos da la respuesta, dice el 17. Respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula. Cuando tú no puedes hacer nada, eres incrédulo todavía, cuando tú no crees todavía. Y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarnos? Traérmelo acá, dice. Y reprendiendo Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos y de Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Usted ha preguntado hoy en día por qué hoy en día cuando nosotros oramos por alguien no se sana. Amén. ¿Qué pasa con esa fe? Amén. ¿Cómo está esa fe? Dios nos da la respuesta, pero el hombre hoy en día no se quiere someter, no quiere pagar ese precio para tener esa fe. Y dice, y Jesús les dijo: por nuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada será imposible. El 21 es la clave, amén, para que nosotros podamos reprender todo demonio que quiere entrar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro, amén, especialmente en la casa de Dios, porque el enemigo va a tratar, amén. Dice el 21, pero este género no sale sino con oración, desayuno, amén. ¿O no? Hoy yo dije desayuno, porque muchas veces, amén, primero desayuno y después oración, amén. Porque así hacen la gente, primero come y ya después se acuerdan: no oré por la comida. Amén. Y así hacemos nosotros. Yo creo que los discípulos así hacían, que primero ellos estaban comiendo, amén, en buenos bufetes, amén, y no pudieron sacar ese demonio, amén. Y entonces es el precio que no queremos pagar nosotros. Cuando nos dice: hay ayuno, hermano, no, hombre, no tengo tiempo, trabajo, amén, tengo algo que hacer, amén, aleluya. Eso es lo que no queremos pagar hoy en día nosotros, amén. Eso es lo que el hombre hoy en día tiene miedo, amén, de someternos, amén, de la palabra de Dios. Es lo que, y hoy en día de verdad, a nosotros siendo cristianos, hermanos, siendo cristianos de verdad, por eso Dios nos pregunta: ¿cómo está tu fe? Amén. Queremos reprender, queremos echar fuera, pero ni a nosotros mismos, ni nosotros mismos nos sanamos hay veces. Escuche bien eso, ni nosotros mismos, amén. ¿Por qué? Por nuestra poca fe, amén. ¿Qué hacemos? Yo lo hice, por eso os dije, amén. Yo no estoy hablando de ustedes. Una vez que me caí en cama, amén, y no sé, se me fue la fuerza, amén. ¿Y qué hice? ¿Qué usted cree que hice primero? ¿Arrodillarme? No. Buscar al médico primero. Y eso es el que hace el hombre hoy en día, ya muriendo con un dolor de estómago, ya al lugar de arrodillarte, de ayunar, busca al médico, dice: llama al 911, ya me estoy muriendo. Es lo que hace la gente hoy en día. No, hay un hombre que estuvo predicando y decía él: yo no sé por qué la gente va al hospital, yo no sé por qué la gente toma medicina, y la medicina, dice, que estamos viendo es el oración y ayuno. Y dice que él, cuando él se enfermaba, él se metía en ayuno, en oración, hasta que Dios lo sanaba. Pero nosotros no. ¿Cómo voy a perder mi trabajo, un día de trabajo? No. Así, con calentura, con enfermo, vamos al trabajo. Y en la casa de Dios, en la iglesia, no, hombre. Por eso, hermano, Dios nos habla hoy en esta noche: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está esa fe espiritualmente hablando? Amén. ¿Está creciendo?
qué se está menguando? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Porque nosotros todavía, dice el 17, respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula y perversa, dice. El hombre hoy en día tiene incredulidad en su corazón todavía. No cree lo que Dios puede hacer por nosotros. Amén. No creen de lo que Dios puede hacer por nosotros hoy en día. Esos hombres, vamos a ver, hombres bíblicos que ellos, de verdad, ellos tuvieron esa fe, caminaron. Había un hombre, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ellos estaban, el hombre de verdad, realmente cuando nosotros, si Dios nos quiere usar, la clave ya lo tenemos. Pero es lo que nosotros lo rechazamos, no queremos hacer. Si Dios nos quiere usar, pues ahí está la clave. Si queremos seguir así como estamos, pues, pero la palabra ya está dicha, amén. Y hay veces nos hacen el llamado y nosotros hacemos como sordito y decimos, no, como que no escuchamos cuando nos dice hay ayuno, hay vigilia. No, eso para los que tienen tiempo, amén. Eso para los que tienen necesidad, es para los que pueden. Hermano, todos nosotros necesitamos de Dios. No hay ningún hermano que puede decir que no necesite de Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios. En la Biblia encontramos un hombre que ellos, para que Dios nos use, y Dios los usó de una manera muy especial. Dice que hay que estar en una oración constante con Dios, hablando con Dios. Esos hombres, amén, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 1, ahí dice que habían dos hombres que ellos tenían, que todos los días ellos, dice la palabra del Señor, subía a orar. Dice, Pedro y Juan subían juntamente al templo a la hora novena de la hora de la oración. Dice la palabra del Señor que todos los días ellos subían a orar en el templo. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios en el día? Hay veces ni un ratito porque estamos ocupados en nuestro trabajo, ¿qué hacer? Amén. Peor si el patrón nos dice, hoy quiere ese trabajo que se termine. No, el hombre hoy ni come. Amén. Deja la comida. Yo me ha pasado porque yo mismo le digo, porque cuando me dice el jefe, quiere que vamos a sprayar el fairway y yo ando ahí con esa bomba, amén. Tengo que terminar. Entonces ni comer, ni dar gracias a Dios. Por eso recuerde que estoy hablando de mí, no estoy hablando de ustedes, amén. Porque si no van a decir es que el hermano solo en nosotros habla, no. Por eso la palabra del Señor, ¿cuánto tiempo le damos nosotros a Dios? Amén. Esos hombres, decía la palabra del Señor, hombres que Dios los usó, subían todos los días, tenían un horario para orar con Dios. Nosotros, ¿qué horario usted tiene para orar con Dios? Si sale apurado ahí, como hoy que nuestro hermano Ramón no se levantó y se quedó. No tengo tiempo de esperar, amén. Lo llamé 2 veces y no. Ahí se quedó el hombre, amén. Y para la oración, amén. No debería él estar orando ahí 3 de la mañana y media, amén. Hermano, por eso es necesario que nosotros tengamos un horario para hablar con nuestro Dios. Por eso Dios no nos usa. Dios no se glorifica en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un horario. Hasta cuando cada servicio, cada culto, ahí sí voy a orar, pero cuando no hay, allí estamos de nuestra cosa que hacer, es entretenido nuestro trabajo de limpieza. El hombre, la mujer no ni le da gracias a Dios ahí limpiando, lavando, y cuando tiempo le da a Dios no hay. Y por eso decía la palabra del Señor el 2, y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, en que ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogó que le diese limosna. Pero Pedro
Pedro con Juan fijando en los ojos, les dijo: míranos. Entonces él los estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y toma. Tomando por la mano derecha se levantó, y al momento se afirmaron sus pies y tobillo, y saltando se puso en pie, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Esos hombres fueron usados por Dios, pero ellos tuvieron una conexión con Dios. Amén. Una oración constante con Dios. Para que nosotros podemos, hermanos, como Dios nos va a usar como esos hombres, nosotros tenemos que estar constante en oración con Dios. Amén. Pero hoy el hombre hoy en día, como decía nuestro hermano pastor aquel día de su prédica, muchos hoy en día están afanados por la vida de esta tierra. Amén. De qué comer, de qué vestir. Así está el hombre hoy en día. Está afanado. No tiene tiempo para Dios. ¿Y cómo Dios nos va a usar? ¿Cómo Dios nos va a aumentar esa fe si nosotros no le buscamos? No oramos, no tenemos una comunión con Él. Necesitamos tener una comunión con Dios, especialmente con el Espíritu Santo. No sé, esos días me ha pasado, cabalito a las 3 de la mañana, me despierto y empiece a orar y le digo: Señor, yo sé que tú eres el que me despierta. Y hay muchos de nosotros, yo creo que muchos pasan, se despierta y ¿qué hacen? Vuelve a cortarse. Cuando el Espíritu de Dios dice, quiere que tú hablas con Él en esa mañana, quiere tener una comunión contigo, quiere hablarte, pero nosotros estamos de verdad cansados, no sé, y nos volvemos a dormir. Pero Dios quiere hablarnos hoy en esa mañana. Dios nos quiere fortalecer, nos quiere levantar, nos quiere aumentar esa fe, pero nosotros no lo buscamos. Escuche bien lo que dijo Jesús a sus discípulos. Por eso, si tuviéramos fe, y Él nos da esa clave, amén, para que nosotros, dice la palabra de Jesús, Jesús les dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada será imposible, dice, y nos está dando una clave, amén, para tener esa fe, que es el ayuno, la oración. Y es el que más rechazamos, hay veces nosotros, siendo cristianos, que conocemos a Dios. Amén. Por eso es necesario, hermano, que nosotros sigamos adelante, luchando cada día de nuestra vida espiritual. Mira qué más hizo el apóstol Pedro. Dice que, ¿se acuerdan de ese canto que decía que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos? Amén. Allí está en el 5, ahí está cerquita, amén. 5:12, amén. Escuche bien lo que hizo Pedro, amén. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigio, y el pueblo estaba todo unánimes en el pórtico de Salomón. Dice el 13: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dice el 14: y los que creían en el Señor aún aumentaba más gran número, así hombres y mujeres, tanto que se sacaban los enfermos en la calle y los ponía en camas y lechos para que él pasara, Pedro, y a lo menos su sombra cayese sobre ellos, alguno de ellos, dice, y se sanaba. Y nosotros, con la sombra de nosotros, van a huir la gente. ¿Qué van a decir? Este cristiano, siendo cristiano, cómo habla, cómo anda, cómo camina. Amén.
No van a decir como dice eso, con la sombra de Pedro, dice, se sanaban todos los enfermos. Qué poder, qué fe tenían esos hombres, hermanos. Yo no sé si vamos a llegar a tener esa fe, pero deberíamos pedir a Dios cada día esa fe, que nos aumente la fe. Los discípulos dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Ahí está en Lucas, donde ellos dicen, también habla de la fe de la mostaza. Habla de un árbol, le dice sicómoro. Si tú le dijeras a este árbol, plántate en el mar, pero todo dice, creyendo en el corazón, Dios lo va a hacer, hermano. Estos hombres caminaron realmente, vieron las maravillas de Dios, pero tuvieron una conexión con Dios todos los días de su vida. Ellos nunca dejaron, hermano, a Dios por un trabajo. Ellos nunca dejaron a Dios porque tienen algo que hacer, porque no tienen tiempo. Ellos nunca dijeron eso. Ellos siempre estaban disponibles, amén, estar en la casa de Dios. Pero nosotros hoy en día, amén, ponemos muchas excusas de buscar a Dios. Ya no, el hombre hoy en día como que llegó a un conformismo, dice, no, estoy bien así. Así voy con Cristo. Y están conformes, si voy para el cielo o voy para el infierno. Y muchos cristianos están así, están conformes. Ya, que Dios escoge dónde me voy. Pero realmente, hermano, también vamos a ver hombres, dice la palabra del Señor, que tuvieron fe y alcanzaron, dice, la misericordia de Dios. Y dice la palabra del Señor, y por la fe, dice, fueron salvos. Y por la fe, dice que ellos obtuvieron una promesa. Dios les hizo una promesa y Dios les dio un lugar allá en el cielo. Entonces, por nuestra fe nosotros, hermanos, vamos a ser salvos. Pero hoy en día el hombre ya no quiere buscar esa fe. Dice, si me pierdo, pues me pierdo. Mucha gente hoy en día, de verdad, dice, si tú ves, mucha gente que han predicado, han estudiado, tienen un privilegio, ya no quieren nada de Dios, ya no quieren saber nada de Dios. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, cada día tengamos ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón de buscar a Dios. Porque Cristo pronto viene, hermano. No son cuento, amén, de lo que está pasando en el mundo entero. Estamos viendo, amén, las señales se están cumpliendo, y el hombre hoy en día, al lugar de acercarse más a Dios, han endurecido su corazón. Ya no quieren nada de Dios, ya no quieren escuchar palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, que nosotros pongamos atención a lo que Dios quiere para nosotros. Sigamos adelante, sigamos confiando en Dios, que solo Él nos puede salvar. Por eso dice ahí en el 16, dice, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentando de espíritus inmundos, y todo eran sanados. Hermano, qué fe tenían esos hombres, amén. ¿Tú has pensado, será que Dios no nos puede usar de la misma manera? Usted ha anhelado que poniendo las manos sobre los enfermos se sanan. Eso, hermano, una promesa que Dios nos ha dado, nos ha dejado. Pero no ejercemos. ¿Por qué? Porque no buscamos la presencia de Dios. No buscamos en ayuno, en oración, como dice la palabra de Dios. Hemos dejado de orar. Oramos unos 5 o 10 minutos ya. Con eso, ¿qué? ¿Cómo Dios nos va a usar de verdad una oración de eso? Amén. De esos hombres, yo creo que ellos estuvieron orando, ayunando, vigilando. Por eso hacían esos milagros. Amén. De verdad, hermano, Dios nos quiere usar, pero solo hay que tener esa disposición en nuestro corazón, decirle, Señor, úsame, Padre. Úsame, Señor, como esos hombres. Yo decía cuando estaba leyendo esas palabras, úsame, Señor, como esos hombres, amén, que pasaron. Deme ese anhelo, ese deseo en mi corazón de buscarte todos los días, de estar en comunión contigo. Porque de verdad, hermano, si nos metemos, como decía al principio, nos metemos en esas redes sociales, nada bueno, amén. Usted
platicando horas y horas. No hay nada. Solo aquí en la palabra de Dios donde nosotros encontramos, amén, de lo que nosotros necesitamos. Por eso dice la palabra del Señor, allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Escuche bien eso, busque, porque va a decir que yo estoy inventando, amén. Hebreos capítulo 6, versículo, amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero primero nos dice, Señor, que nosotros tenemos que imitar a los antiguos. Amén. Hebreos capítulo 6. Amén. 6 o 11, ¿qué les digo? Porque tengo muchos. Busque ahí en 6:12. Amén. Hebreos 6:12 dice. Cuando leí esa palabra, digo yo, me está hablando a mí. Amén. Me está hablando esa palabra a mí. Escuche bien esa palabra, amén. Dice el 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos espiritualmente, amén, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Qué nos habla la palabra del Señor? Que no nos hagamos, ¿qué? Perezosos. Entonces hay cristianos perezosos. Amén. Hay cristianos que no buscan a Dios entonces. Que no tienen tiempo de buscar a Dios. Porque son perezosos. Caminan así como la tortuga. No quiere. Vienen a la casa de Dios apenas. Perezoso, amén. Por eso dice yo, levántate. Así me dijo el Señor, perezoso, levántate ya. Amén. De verdad. Dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitar a aquellos que por la fe y la paciencia, dice, heredaron las promesas. Amén. Y es lo que nosotros queremos, dejar esa pereza, hermano, de verdad dejar por un lado esa pereza espiritual. Levantémonos, hermanos, despertémonos. Cristo pronto viene y el cristiano está acomodando, amén. Está poniendo más perezoso. Sí, ya estamos viejitos, pero no es por eso que hacemos perezoso, que no vengamos a la casa de Dios, amén. Hermano, hay una promesa. Esos hombres, dice que hay que imitar a esos antiguos, esos hombres. Si hablamos de esos hombres como Noé, Enoc, Elías, todos esos hombres caminaron confiando en Dios. Ellos sirvieron a Dios de todo corazón. Ellos no dijeron que no, hoy no puedo, no tengo tiempo. Ellos siguieron predicando, anunciando la palabra del Señor. Amén. Por eso dice la palabra del Señor ahí en Hebreos. Ahorita sí busquen Hebreos 12, 11, 6. Ahí mismo, ahí vamos a estar en Hebreos. Amén. Si no termino, hoy termino otro día. Amén. El 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios cree que le haya y que el ganador de los que le buscan, dice. Entonces, hermanos, si yo digo que soy cristiano, estoy en una iglesia, y si no tengo fe, entonces no estoy agradando a Dios. ¿Y dónde está esa fe, pues? De verdad, hermano, muchas veces hemos escuchado palabra de Dios, cómo nosotros debemos aumentar nuestra fe, cómo nosotros vamos a crecer espiritualmente. Nos han predicado la palabra, hermano. Y la pregunta es, por eso dice, ¿cómo está tu fe?
espiritualmente hablando. Si digo que soy cristiano es porque tengo fe. Dice, cuando tú tienes fe, dicen, no te importan las cosas, como dije al principio, esas leyes que están pasando, amén. Si tú tienes la confianza, la mirada en Cristo, Él te protege, Él te cuida. Pero ¿dónde está esa fe, pues? Amén. Si no tenemos esa fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario, hermano, que tengamos esa fe. Porque dice, si vemos todo de lo que habla ese 11, dice, la fe es, el 1 dice, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas, hermano, que no vemos, pero si tenemos fe, Dios va a hacer esas cosas en nosotros. Dice el 2, porque ellos alcanzaron buen testimonio. Habla de los antiguos, de los que pasaron. Como dije al principio, aquí habla de Abel, de Moisés, de Enoc, de Elías, de Abraham. Todos esos hombres alcanzaron, dice, buen testimonio. Y así tenemos que ser nosotros. Amén, alcanzar buen testimonio para que Dios nos agrade. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice que nosotros tenemos que estar en fe todos los días de nuestra vida. Y también tenemos que cada día el hombre tiene que examinar cómo está esa fe. Si se está yendo para abajo, entonces necesitamos orar, ayunar, para que esa fe no va para abajo, que cada día va creciendo. ¿Por qué? Porque para que así nosotros podemos alcanzar esas promesas que Dios prometió a esos hombres y ellos alcanzaron. Y nosotros queremos alcanzar también. Amén. Así que sigamos adelante, hermano, orando cada día de nuestra vida. Por eso dice, hay una palabra, dice la palabra del Señor cuando dice en 1 Corintios, solo escuche 16:13, velad, estar firme en la fe, dice, portaos varonilmente y esforzaos. Es lo que Dios quiere para nosotros. Velar, estar atento y estar firme, dice, en la fe. Y portaos, dice, varonilmente. Cuando habla varonilmente, que nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos, como realmente que conocemos a Dios. Y esforzaos, dice la Biblia. Amén. Hermano, vamos a entrar en el reino de Dios solo esforzándonos cada día. Si no nos esforzamos. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, este texto nos dice que tenemos que estar alerta en nuestra fe. Es decir, velar, orar, vigilar, ayunar y portarnos como verdaderos cristianos, y que se ve esa fe que hay en ti. Estaba meditando esa palabra. Escúchenme en esa palabra, hermano. Cuando habla de que nosotros tenemos que demostrar que seamos verdaderos cristianos y que esa fe se ve en ti. Porque como dije al principio, muchos hombres inconversos o nuestros vecinos ven nuestras actitudes, cómo nosotros caminamos. Si hablamos que tenemos fe y la gente sabe que nosotros somos cristianos, ¿y qué pasa cuando nos quedamos en casa? ¿Qué dicen los inconversos? No que tiene fe, pues. No que es cristiano, no que es evangélico, pues. No estamos demostrando un cristiano verdadero. Parece como que no estamos demostrando esa fe. No estamos caminando en fe, tenemos miedo. Amén, ese miedo, hermano, que tenemos que quitarnos. Porque mucha gente está viendo de lo que nosotros, cuando nos quedamos en casa y hay servicio, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Dónde está esa fe, pues? No que es cristiano, pues. Y se está quedando. Y para ser así como ellos sin fe, entonces mejor no. Nosotros estamos dando el mal ejemplo allá afuera. Entonces, pero el cristiano dice, yo me preparo, yo me voy. Entonces ese cristiano tiene fe. No importa policía que están ahí en la calle, vámonos, porque Dios nos cuide, Dios nos protege, Dios está con nosotros. No estamos solos, amén. Dios nos cuida, Dios nos protege en esos caminos, amén. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Él está cuidando a su pueblo.
Amén. Y si tiene miedo, como dice el hermano pastor, ahí están los carros. Amén. Hay raite. Pero el hombre hoy en día se está acomodando, está endureciendo su corazón. Y no quieren nada de Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos. Y que se ve pues esa fe que hay en nosotros, que sí somos verdaderos cristianos. Y esforzarnos, dice, cada día estar en la casa de Dios. Pero hoy en día tenemos miedo en las cosas que está pasando, hermano. Tenemos ese miedo, ¿ven?, de las cosas que están pasando en este mundo. Peor cuando viene la persecución de la iglesia. ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Vamos a subir de un árbol o vamos a tirar al mar o nos matamos? ¿Qué hacemos? Porque hoy el hombre hoy en día tiene miedo de todo. Amén. De verdad, hermano, que Dios nos da esa fe. Amén, como tuvieron esos hombres. Amén. Si vemos la fe de Pablo, cómo caminó él, a pesar de que él le dice, allá te van a azotar, allá vas a estar en la cárcel. ¿Qué dijo él? No, yo voy a predicar la palabra, yo voy a dar la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos miedo de salir en casa. Si Dios está con nosotros, Dios nos protege, Dios nos libre de todo mal. Dice la palabra del Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra el pueblo de Dios? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Nada, amén. Póngase europea. Como dije, hasta la vigilia hay otros textos donde dice, hagamos un examen, imitémoslos. Dice como Enoc, dice la palabra del Señor. Y habla también que la fe, dice, si nosotros hablamos de la fe, y si no tenemos obra, dice la palabra del Señor, estamos muertos espiritualmente. Y eso está en Santiago, habla Santiago. Amén. La fe sin obra, dice, está muerto. Así que tenemos que ayudar, dice la palabra del Señor, al necesitado también. Así vamos a orar. Amén. Amantísimo.